Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y ya tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC, Lulú y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. También hago reseñas de libros de grandes autores, como Si no el egipcio de Mika Baltari o El nombre de la rosa de Humberto Eco, entre otros, que me han llamado la atención tanto como por escritora como por autora. Conferencias también dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y hemos grabado la última conferencia dada por él el 2 de julio en la Casa de Soria sobre los templarios, Casa de Soria en Barcelona. También he hecho un ciclo dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios, y otras novelas que llamo yo inéditas, espontáneas, porque las hago narradas de viva voz según me van surgiendo, y ya tengo aquí dos en mi canal que podéis disfrutar, como son La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y ahora, continuando con este ciclo de la Biblia y la palabra de Dios, vamos a hablar de los salmos. Los salmos, podemos decir que el pueblo de Israel ha superado en la lírica a todos los demás pueblos. Para consuelo de la humanidad nos ha quedado una colección de cantos religiosos que se titulan Salterio de David, por el nombre del poeta a quien se deben en su mayoría. Otros dicen que también son debidos a Moisés, parte de ellos, David el salmista de Israel. Los hebreos llamaban a estos cantos Tehilim, alabanzas, pero como se cantaba con un instrumento que los griegos llamaron salterio, los 70 los llamaron salmos, y salterio se llamó a la colección de 150 salmos que constituía el libro de rezo de la sinagoga, el cual ha heredado la Iglesia. La compilación de estos 150 salmos o alabanzas se hizo en varias ocasiones, de David a los Macabeos, de tal manera que formaron 5 libros que después fueron reunidos en uno, separados únicamente por la doxología. Bendito el Señor, que se lee al final de los Salmos 40, 71, 88 y 105. Bien pronto los hebreos, ausentes de Palestina, tradujeron los salmos del mismo original hebreo al griego, componiendo la famosa traducción de los 70, pero con diversa numeración que luego pasó a la Vulgata, numeración que va retrasada en un salmo desde el 9 al 146, porque del 9 y 10 hacia 1 y en cambio del 142, 46 hace 2. La Vulgata es la antigua traducción latina llamada Itala, corregida por Jerónimo en Cesarea en el año 392 conforme a las exaplas de Orígenes. Jerónimo corrigió 2 veces el Salterio en el 383 conforme al texto de los 70, el Salterio romano que aún se usa en Pedro de Roma, y en el 392 conforme a las exaplas, el Salterio galicano que después entró en la Vulgata. Hizo finalmente una bellísima traducción del hebreo, mas el pueblo cristiano estaba tan habituado al canto de los salmos que la nueva traducción quedó entre las obras de Jerónimo. El texto por nosotros traducido, es decir, el texto que fue traducido es el Salterio galicano, no uso en la Iglesia, y quien lea los salmos verá frecuentemente largos títulos. Estos, con ser fruto de antiguísimas tradiciones, no gozan de la misma autoridad que el texto y es bueno distinguirlo del salmo. Unidos a los títulos encontramos muchas noticias referentes al modo de cantarlos y acompañarlos, por ahora incomprensibles, y no hacen sino declarar el uso coral de los salmos en el templo. El Salterio, que es el alma del breviario, el breviario del Antiguo Testamento, y como el jardín de la verdadera devoción, debe volver a ser para el pueblo cristiano el libro de la plegaria por excelencia, como lo era en tiempo de los mártires y de los santos padres, en el cual los sembradores, los viñadores, los pastores, todos santificaban su labor con el canto de los salmos. En el Salterio, quitada alguna que otra imprecación profética, se encuentran las alabanzas y plegarias para toda clase de almas. Basta que cada cual las haga suyas y las diga de corazón. Esto es un poco la introducción que podemos hacer, evidentemente, a los salmos. Salmos que, como hemos dicho, la mayor parte de ellas están hechas por el rey David y después también por Moisés, y que son cantos bellísimos de alabanzas a Dios.
En el libro primero de los Salmos, que es del 1 al 40, hablamos de la felicidad de los justos e infelicidad de los pecadores. Dichoso aquel varón que no se deja llevar de los consejos de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se asienta en la cátedra pestilencial, sino que tiene puesta toda su voluntad en la ley del Señor y está meditando en ella día y noche. Él será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, el cual dará su fruto en el debido tiempo y cuya hoja no caerá nunca, y en cuanto él hiciere tendrá próspero efecto. No así los impíos, no así, sino que serán como el tamo polvo que el viento arroja de la superficie de la tierra. Por tanto, no prevalecerán los impíos en juicio, ni los pecadores estarán en la asamblea de los justos, porque conoce el Señor y premia el proceder de los justos, mas la senda de los impíos terminará en la perdición. Después nos habla en el Salmo segundo de los triunfos del Mesías. Fijémonos que aquí estamos 900 años antes de Jesucristo y ya se nos habla del Mesías que vendrá de la línea del rey David. Hay que hacer una confianza en Dios, como indica el Salmo número 3, la alegría, la confianza en Dios, en tiempo de peligro, plegaria a la mañana, en tiempo de enfermedad, oración de aquel que se ve oprimido y calumniado, la grandeza de Dios en la creación y dignidad del hombre, seguridad del alma que confía en Dios, plegaria en el dolor, ¿quién será digno del cielo? Y aquí es muy importante porque, bueno, no nos vamos a parar en cada salmo, pero sí que, por ejemplo, el Salmo 14 nos dice, ¿quién será digno del cielo? Salmo de David. Ah, Señor, ¿quién morará en tu celestial tabernáculo? ¿O quién descansará en tu santo monte? Aquel que vive sin mancilla y obra rectamente, aquel que habla la verdad que tiene su corazón y no ha forjado ningún dolo, con su lengua han hecho mal a sus prójimos, no ha consentido que fuesen infamados. El que en su estimación reputa al malvado por una nonada, mas honra a aquellos que temen al Señor, que si hace juramento a su prójimo no le engaña, que no da dinero a usura, ni se deja cohechar contra el inocente, quien así se porta no será conmovido por toda la eternidad. Habla de un himno de una persona consagrada a Dios, alabanzas a Dios, creador y legislador, los sufrimientos y frutos de la pasión de Jesucristo en el Salmo 21, bajo el buen pastor, la entrada del Señor en su morada, plegaria para obtener perdón y protección, seguridad del que vive unido a Dios, el Salmo 26, y esta es preciosa también. Porque dice, Salmo de David antes de ser ungido, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer yo? El Señor es el defensor de mi vida, ¿quién me hará temblar? Aquí habla evidentemente de que Dios tiene tantísimo poder que no hay nadie en todo el universo ni en ningún sitio que le pueda hacer sombra, porque Él es el Señor y además Él es omnipotente, lo puede todo. Mientras que están para echarse sobre mí los malhechores a fin de devorar mis carnes, esos enemigos míos que me atribulan, esos mismos han flaqueado y han caído. Aunque se acampen ejércitos contra mí, no temblará mi corazón, aunque me embistan en batalla, entonces mismo mantendré yo firme mi esperanza. Una sola cosa he pedido al Señor, esta solicitaré, y es el que yo pueda vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar las delicias del Señor frecuentando su templo. Él es quien me tuvo escondido en su tabernáculo en los días aciagos, me puso a cubierto lo más recóndito de su pabellón. Ensalzóme sobre una roca y ahora me ha hecho prevalecer contra sí mis enemigos, por tanto estaré alrededor de su tabernáculo, inmolando los sacrificios de júbilo, acción de gracias, cantando y entonando himnos al Señor. La alegría de la confesión y el perdón, plegar el pecador a misericordia de Dios, agradecimiento y plegaria. Los misericordiosos obtendrán misericordia, que ya lo dijo Cristo en el Sermón del Monte. En el libro segundo de los Salmos, que es de 41 a 71, se habla del suspiro del desterrado, de los deseos de entrar en la casa del Señor, el rey Mesías y su esposa. Dios está con nosotros, no hay pues nada que temer, el Señor Salvador de Jerusalén, el Miserere, pidiendo ayuda, suspiros a Dios, cántico de acción de gracias, plegaria desde el abismo de la infelicidad, pidiendo pronto socorro, el rey Mesías, suspiros por el templo, y hasta el libro tercero de los Salmos, 72 a 88, suspiros por los tiempos mesiánicos, la ciudad de Dios,
las promesas mesiánicas, libro cuarto de los Salmos, 89 a 105, seguridad del que se esconde en Dios, que es aquel tan hermoso que ya hemos hablado, el reino de Dios, invitación a adorar al Señor, invitación a la creación que alabe al Señor, invitación a recibir al Señor juez y salvador, alabanzas a Dios rey y juez, cántico al Dios de las misericordias, cántico en el abatimiento, el libro quinto de los Salmos, 106 a 150, el Mesías rey y sacerdote. Y aquí nos paramos porque dice una cosa bellísima también. Dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra mientras que yo pongo a tus enemigos por tarima de tus pies. Aquí está hablando el mismo Dios a Cristo, cuando le promete que sus enemigos serán abatidos, puestos bajo sus pies. De Sión hará salir el Señor el cetro de su poder. Domina tú en medio de tus enemigos. Contigo está el principado en el día de tu poderío. En medio de los resplandores de la santidad de mis entrañas te engendré, antes de existir el lucero de la mañana. Y aquí hemos de pararnos porque cuando dice, yo te engendré, es decir, que Jesucristo es el único Hijo de Dios verdadero. No hay otro. Cuando dice los hijos de Dios, que se refiere a los ángeles, en realidad no son hijos, como es Cristo. El único Hijo verdadero y natural de Dios es Jesucristo. Los ángeles, aunque Dios dice hijos de Dios, no son hijos. Es como nos pasa a nosotros los cristianos, hijos de Dios, porque formamos parte de Dios, de la familia de Dios, pero no somos hijos como lo es Cristo. Cristo es engendrado por Dios, nosotros no. Cristo es engendrado. Cuando alguien engendra, es verdadero hijo y participa de la naturaleza del Padre. Por lo tanto, Cristo es el Hijo de Dios y Dios también. ¿Claro? Y luego dice, antes de existir el lucero de la mañana. Claro, antes de todo, antes de la creación de todo, antes de la creación de los ángeles, antes de todo. Juró el Señor y no se arrepentirá y dijo, tú eres sacerdote sempiterno según el orden de Melquisedec. Después de haberle proclamado rey por derecho de nacimiento y ley eterna, le declara sacerdote eterno con sacerdocio, que no es de institución levítica, sino que viene directamente de Dios, como el de Melquisedec. Melquisedec, por eso ya dijimos que es la figura de Cristo, porque no provenía de Aarón, no provenía de ningún hombre, sino de Dios mismo. Por tanto, Cristo es el único que se puede decir que es rey, sacerdote, profeta y Mesías. El Señor está a tu diestra. En el día de su ira destrozó a los reyes. Ejercerá su juicio en medio de las naciones. Consumará su ruina y estallará contra el suelo las orgullosas testas de muchísimos. Beberá el torrente durante el camino. Por eso levantará su cabeza. Luego habla de que las obras del Señor son admirables, la felicidad del justo. Niños, alabad al engrandecedor de los humildes. Las maravillas obradas por el Señor muestran su divinidad. Agradecimiento por la liberación obtenida. ¿Cómo agradecer a Dios? Se invita a todas las naciones a alabar a Dios contra las malas lenguas, el custodio de Israel. Y este se parece un poco, este Salmo 120 se parece al 90, cuando te dice, alcé mis ojos hacia los montes de Jerusalén,
de donde me ha venido el socorro. Mi socorro viene del Señor que crió el cielo y la tierra. No permitirá que resbalen tus pies, oh alma mía, ni se adormecerá aquel que te está aguardando. No, por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. El Señor es el que te custodia, el Señor está a tu lado para defenderte. Ni de día el sol te quemará, ni de noche te dañará la luna. El Señor te preservará de todo mal, guardará el Señor tu alma. Y esto hemos de estar atentos porque, aparte de decirnos lecciones bellísimas, también nos explica cómo debemos dirigirnos al Señor, cómo debemos honrar y alabar a Dios y sobre todo reconocer que Él es Dios y todas las maravillas y todas las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Y ante los desprecios de los hombres, mirar a Dios, la alegría del que llega a la ciudad santa, el cántico al protector de Israel, confianza en el protector de Israel, la vuelta de los desterrados. Y es curioso porque es increíble cada vez que se lee la palabra de Dios, cómo Dios profetiza, porque es el único que puede saber el futuro, no hay otro, porque es Dios. Y cómo nos habla de la vuelta de los desterrados antes de que ocurriera, cuando dice en el Salmo 125, cuando el Señor hará volver a Sión los cautivos, será indecible nuestro consuelo. O sea, los cautivos, los de Babilonia, los de Asiria y cuando vienen los de nuestro tiempo, que sería el 14 de mayo de 1948, cuando se forma la nación de Israel. En vano se fatiga el hombre desprovisto del auxilio de Dios, alegría a la familia temerosa de Dios, Dios defiende a los oprimidos, el de profundis, humilde confianza en Dios, las promesas hechas a David son la esperanza de Israel, cántico a la unión fraterna, se invita a los ministros sagrados a alabar siempre a Dios, suspiros de los desterrados por la lejana patria. Es que aquí Salmo de David para Jeremías. Es que es increíble porque ya no estaban ahí. Suspiros de los desterrados por la lejana patria. En las márgenes de los ríos del país de Babilonia, allí nos sentábamos y nos poníamos a llorar acordándonos de ti, oh Sión. Madre mía, es que sale todo lo que va a ocurrir. Cántico de acción de gracias. Dios está en todas partes y todo lo ve. Aquí nos está diciendo las cualidades de Dios. Y hay que pararse a leerlo. Dice, para el fin, Salmo de David. Oh Señor, tú has hecho prueba de mí y me tienes bien conocido. Tú sabes cuánto hago. Ora esté quieto, ora andando. De lejos penetras mis pensamientos, averiguas mis pasos y mis medidas. Tú previste todas las acciones de mi vida, todo lo sabes, aunque mi lengua no pronuncie palabra. Todo lo conoces, Señor, lo pasado y lo venidero. Tú me formaste y pusiste sobre mí tu mano bienhechora. Admirable se ha mostrado tu sabiduría, mi creación. Se ha remontado tanto que es superior a mi alcance. ¿A dónde iré yo que me aleje de tu espíritu y a dónde huiré que me aparte de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentro. Si al rayar el alba me pusiere alas, si fuera por el último extremo del mar, allá igualmente me conducirá tu mano, y me hallaré bajo el poder de tu diestra. Tal vez, dije yo, las tinieblas me podrán ocultar, mas la noche se convertirá en claridad para descubrirme en medio de mis placeres. Es decir, que Dios es capaz, como nadie, de penetrar las tinieblas, porque Él es la luz. Porque las tinieblas no son oscuras para ti, la noche es clara como el día. Oscuridad y claridad son para ti una misma cosa. Tú eres dueño de mis afectos, desde el vientre de mi madre me has tomado por tu cuenta. Alabarte, Señor, a vista de tu estupenda grandeza, maravillosas son todas tus obras, de cuyo conocimiento está penetrada toda mi alma. No te son desconocidos mis huesos, formados ocultamente, ni la sustancia mía formada en las entrañas de la tierra. Todavía era yo un embrión informe, y ya me distinguían tus ojos. Todos los mortales están escritos en tu libro. Irán y vendrán días, ninguno deja de ser escrito.
Figuraos lo que está diciendo aquí, en el Salmo 138, que Dios lo ve todo, lo penetra todo, y que ya desde antes de ser formados en el embrión, Dios ya nos estaba observando y nos está viendo. El que le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí y ya te preservé. Y que todos los mortales están escritos en su libro, el libro de la vida. Mas yo veo, Dios mío, que tú has honrado sobremanera a tus amigos. Su imperio ha llegado a ser sumamente poderoso. Pongo a contarlos y veo que son más que las arenas del mar. Me despierto y me hallo todavía contigo. ¿No acabarás, oh Dios, con los pecadores? Oh hombres sanguinarios, retiraos de mí, vosotros que decís en vuestro corazón, en vano se hará dueño Israel de tus ciudades. ¿No es así, Señor, que yo he aborrecido a los que te aborrecían y no me consumí interiormente por causa de tus enemigos? Odiábalos con odio extremado y los miré como enemigos míos. Pruébame, oh Dios mío, y sondea mi corazón. Examíname y reconoce mis pasos. Estoy reconociendo aquí que Israel fue un gran pueblo, gracias a Dios, que lo apartó de los demás, lo escogió, le dio gran gloria por encima de todos los demás, no porque se lo merecieran, sino porque Él quiso que fuera de esta manera. Y después que hay un odio santo en el cual Dios se regocija cuando nosotros odiamos lo malo. Mira si hay en mí algún proceder vicioso y condúceme por el camino de la eternidad. Está hablándole David a Dios, diciéndole que si hay algo que le desagrade al Señor y que a lo mejor él no se da cuenta. Esto es importante. Oración para implorar la ayuda de Dios, invitación a Jerusalén que alabe al Señor, invitación a todas las criaturas que alaben al Señor, invitación a Israel a alabar a Dios y el himno final. Bueno, esto es un poco los salmos que yo quería hablar de ellos. Luego ya hablaremos de los libros sapienciales, como los Proverbios o el Eclesiastés, que también es un libro importante. Lo haremos juntos. La sabiduría, que tiene una importancia exagerada, y el Eclesiastés. Son importantes estos libros porque son los llamados libros sapienciales y que no podemos dejar atrás, que nos están diciendo muchas cosas que son muy necesarias, pero muy necesarias para la persona. Bueno, esto es todo lo que quería decir de los salmos.